Hola, bienvenidos nuevamente a Artificial pero Inteligente. Mi nombre es Nicolás, yo voy a ser su host el día de hoy y hoy me acompaña uno de nuestros líderes de desarrollo en el área, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nico? Bien, Alex, ¿tú? Muy bien, muy bien. Y aquí listos para hablar sobre IA. Perfecto, pues bienvenido a nuestro podcast, a nuestro segundo episodio. Em, Decidí traerte como invitado porque llevamos pues ya bastante tiempo trabajando juntos. O sea, ya, No siempre con IA, empezamos con Lottie, que pues es tecnología diferente, blockchain, otro tipo de cosas. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de agentes de inteligencia artificial. sí, igual ya, Estamos, ya tenemos ratito trabajando con IA también. E incluso este trabajo de IA empezó con Lottie. sí, Me acuerdo perfectamente que empezamos a utilizar la inteligencia artificial para la generación de pero notificaciones automáticas para nuestros clientes. sí es cierto. Y de ahí pues ya, pues nació este otro negocio que ha sido mejor, la verdad. Es este. Estamos moviendo mucho más. Pero bueno, vamos a entrar un poco en temas. Y para no obviar, igual con toda la audiencia, ¿qué es un agente de IA? ¿Cómo lo explicarías tú de la manera más simple, que sea entendible para cualquiera? Un agente de IA es más que nada una aplicación que nos ayuda a automatizar procesos. Mm, Eso en pocas palabras es es un esto, agente. es un agente. ¿Y qué dirías que es la diferencia entre un agente y tal vez pues una simple automatización que ha existido pues desde hace mucho tiempo? O sea, ¿cuál es la diferencia que trae hoy un agente de inteligencia artificial y que lo hace diferente de una simple automatización pues como muy cuadrada o muy específica? Sí, la diferencia radica es obviamente en el tipo de herramientas. Eh, Nos podemos ir desde que comenzó, no sé, la revolución industrial y cómo empezaron automatización en procesos con máquinas, eh, que muchos procesos que se hacían manualmente empezaron a hacerse en líneas de producción. Este, y es algo similar actualmente en la era digital con la inteligencia artificial. Procesos que pueden ser tediosos para una persona hacer, como transcripción de datos, pasar un archivo Excel a un Word o de un Word a un Excel, eh, cosas que pueden hacer eh, tardadas para una persona, pues para una inteligencia artificial, pues lo hace incluso más rápido. Lo que hace una persona en un día, la inteligencia artificial lo puede hacer en 5 minutos. Ok. Y, por ejemplo, creo que hoy en día uno de los casos como más comunes donde vemos agentes es en lo que anteriormente llamábamos un chatbot, ¿no? Ha sido Sí. como de las aplicaciones principales. ¿Cuáles son esas diferencias entre un chatbot común, que es el típico, ¿no? Selecciona uno para tal, selecciona dos para tal, y los agentes de soporte al cliente, por ejemplo, que existen hoy? Pues hay un mundo de diferencia entre un chatbot tradicional, a los que podemos hacer actualmente con la inteligencia artificial. Y las principales diferencias radican en que los agentes de inteligencia artificial pueden tomar decisiones en base a, al contexto, al ambiente en el que se esté desarrollando la conversación. No solamente puede tomar esas decisiones, puede ejecutar tareas, una, dos, tres tareas. Entonces, precisamente por eso me gustó mucho decir al inicio que es automatización, porque existe esa diferencia. Si bien con chatbots tradicionales se puede hacer, se hace muy cuadrado. O sea, se hace una lista y de conversación. Hola, ¿cómo estás? Este, ¿En qué puedo ayudarte? Te da una lista, sí, de posibles cosas en las que te puede ayudar. Si tú le pides algo que no está en esa lista, se rompe, truena, no hace nada. Y un agente de inteligencia artificial no te va a contestar la pregunta si no está dentro de las reglas básicas que se le da, pero no se va a tronar. O sea, y en base a la conversación que vayas siguiendo y que vayas teniendo con este agente, pues va a desatar diferentes
tarea. Encuentra la manera de medio Sí, 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 salir totalmente. del problema. Sí, creo que uno de los temas principales, el chatbot, tú tienes que tener, como bien lo decías, ¿no? Tal vez tú tienes una lista de cosas que puede hacer Sí, y tienes que tener perfectamente limitado y estructurado todos esos casos. Y en el momento en el que a una persona se le ocurra salirse de ese caso, truena. sí, No, porque ya no hay, oye, pues si era el caso A y del caso A se desprenden estos dos, pero no teníamos contemplado que se podría desprender un tercer caso, va a tronar. Y un agente, si bien también es complicado, nosotros ya hemos visto, es complicado lograr que incluso cuando tú le das ciertas instrucciones, ahorita vamos a hablar un poco más de los específicos de algunos agentes que hemos hecho y cómo se hacen. También, evidentemente, pues todavía hay ciertas fallas donde si la persona se sale completamente de contexto es complicado que la gente conteste como tú quieres. Sin embargo, toda esa parte ya es mucho más flexible, ¿no? Tú no le tienes que decir paso a paso a la gente cómo contestar y qué hacer. no, y la parte más sencilla y una gran diferencia entra en la búsqueda semántica que puede hacer la inteligencia artificial. En los tradicionales, tú le das el texto, le das exactamente la palabra que necesita escuchar, y ahí se queda. Si le das otra, volvemos a lo mismo, se rompe. El de la inteligencia artificial, no. Simplemente tú le das una palabra y, pues, busca. Ah, okey, esta palabra tiene este sinónimo, puede significar esto, quiere decir esto. De acuerdo, Sí, okey. sí, sí. Y creo que otro diferenciador importante, como decías, es que puede ejecutar tareas. Sí, No, o sea, el bot, por ejemplo, y vamos a retomar nuevamente el ejemplo de los bots para soporte a cliente, que es el caso más común y tal vez más fácil de ejemplificar. Ese bot tradicional, el de antes, te va a ayudar a resolver ciertas dudas al cliente y más bien te va a ayudar simplemente a canalizarlo a donde tú al final quieres que llegue con un humano, pero que ya sepas, digamos, pues qué quiere exactamente el cliente. sí. Un agente hoy puede incluso cerrar el ciclo donde no necesitarías que forzosamente intervenga un humano. No, se haz de cuenta si el cliente necesita una cotización de algún producto, pues el agente puede de entrada interactuar con la persona, resolverle dudas, mostrarle qué productos vendes, cuáles características tiene, resolverle todo eso. Y si el cliente quiere una cotización, el agente puede tener la capacidad de ir al RP, buscar exactamente el artículo que la persona tiene interés y dentro del RP generar una cotización y enviársela al cliente. Entonces en ese proceso ya no tuviste que tener a un humano, que yo creo que es lo que hace. Digo, me debato entre qué es más poderoso, si la ejecución de las tareas o la conversación tan humana que pueden tener, porque las dos creo que tienen un montón de beneficio. Pero bueno, esa parte de ejecutar acciones en el background también es bastante potente. Sí, la verdad es que siento que es una nueva era. Eh, Me gusta mucho a mí comparar, y regreso a mi ejemplo de la revolución industrial, eh, muchas cosas cambiaron en cómo se hacen las cosas gracias a los transistores. Eh, Antes existían los bulbos, máquinas, computadoras enormes de el tamaño de todo este cuarto hasta el fondo. Llegaron los transistores y pum, ya tenemos máquinas así de chiquitas. Desde que salió la inteligencia artificial y, los portales que tenemos, por ejemplo, de ChatGPT, donde podemos mandar mensajes, siento que es como el inicio, es como el transistor de la inteligencia artificial, porque nos facilita investigación, nos facilita mucho, por ejemplo, hacer resumen, Aprender cosas aprender nuevas. cosas nuevas, este, y ese eslabón pequeño lo pasamos a un agente, es como que si se empezara a completar toda esa cadena, ¿no? Es, Me gusta esa. inicia el flujo, y siento que empezamos como que con esta nueva era de inteligencia artificial, porque a mí me gustaría decir también que no solamente es una aplicación que automatiza, tú lo podemos ver y como empresarios, como emprendedores, es un nuevo empleado. Sí, Es total, literalmente su nuevo empleado. totalmente. Sí, y creo que ahí pues entran obviamente los temas controversiales que hay, ¿no? Sí, De si va a suplir o no al humano. Yo definitivamente creo que no estamos ahí todavía, viendo un poco los problemas y los obstáculos a los que nos estamos enfrentando.
definitivamente no estamos en un punto donde va a suplir a un humano, a menos que sea un humano que hace actividades realmente pues muy, muy, muy básicas en su trabajo. Sí, Creo que necesitas input de un humano, sin embargo, definitivamente, pues puedes tener un agente que se encargue de hacer, por ejemplo, tareas simples de múltiples humanos. Entonces, tal vez a todos esos humanos no los vas a sustituir, pero tal vez a 5 empleados o a 5 personas, el agente ya les ahorró a cada uno 1 hora de su tiempo, porque el agente sí, se va a encargar de hacer tareas que ellos, pues, tal vez no deberían estar haciendo, ¿no? sí, totalmente. Siento yo que más que reemplazarlo, lo que siempre dicen, ¿no? Es, eh, va a quitar algunos trabajos, pero va a generar unos nuevos, ¿no? Sí. Siento yo, ya como está actualmente la inteligencia artificial y como están los agentes, es justamente eso, nos va a librar horas de trabajo para investigación, por ejemplo, en desarrollo, nos facilita mucho el tener acceso a información de APIs, de código, de actualizaciones nuevas, y nos ahorra tiempo de investigación. Lo mismo va a pasar con algunas empresas en las que incluso puedo decir que les va a hacer bien a algunos trabajadores porque pues cumplen 5 o 6 roles y de esos 5 o 6 roles que tienen en su puesto, pues uno de esos roles lo va a Pueda ocupar alegar. la inteligencia artificial con la gente. Vamos a hablar un poco de casos como cotidianos donde se usan agentes para intentar todo esto que hablamos, que no ha sido muy técnico desde mi punto de vista, pero tal vez no lo hemos aterrizado 100% a cómo se usan. Sí, Y me gustaría que lo vayamos haciendo hablando un poquito de los proyectos que estamos ejecutando ahora. No vamos a mencionar clientes por cualquier cosa, sí, 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 pero vamos a hacer referencia a su industria y tú vas a saber de quiénes estoy hablando. sí, claro. El primer agente que implementamos con el gas, con una Sí, empresa de gas, ¿no? Este agente em, se me hace bien poderoso, este agente, y eso que fue el primero que hicimos. sí, Una empresa de gas recibe un montón de pedidos por WhatsApp, ¿no? Eh, muchos, cientos de miles. Y pues la gente escribe por WhatsApp, oye, quiero gas. Escribe de múltiples maneras, ¿no? O sea, imagínate de entrada la cantidad de diferentes clientes que tiene el gas, porque absolutamente todo el mundo pide gas. sí, Entonces hay gente que te lo va a pedir de manera muy amable, gente que te lo va a pedir de manera muy cortante, gente que te lo va a pedir con faltas de ortografía, gente que te lo va a pedir muy formal, o sea, algo que antes no hubiéramos pensado que un bot podría resolver, sí, ¿no? Ahora este agente le resuelve dudas al cliente de lo que quiera, puede revisar en el CRM automáticamente, detecta el número de WhatsApp del cliente que está escribiendo, puede ir al CRM y ver si ese cliente ya existe o no existe, sí, lo ¿no? tomo. Sí, Esta gasera ya tiene la condición inicial de que si el cliente no existe, yo lo tengo que dar de alta en mi CRM para poder venderle. Entonces, el agente de inteligencia artificial, si no encuentra al cliente en el CRM, lo manda con un humano, lo canaliza. Perfecto. Ahora, si sí lo encuentra en el CRM, es capaz de cerrar literalmente toda la venta. O sea, el cliente le dice como, ok, sí, ya encontré tu registro. ¿Qué quieres? Quiero un tanque o quiero que rellenes mi tanque estacionario en tal fecha. Perfecto. Y el agente va al ERP, levanta el pedido de venta y ellos ya tienen una automatización hecha para que cada pedido de venta se meta dentro de una ruta del camión y el camión lo salga a despachar. Em, está cañón, ¿no? Está pesado y lo que me gustó justamente de ese proyecto fue eh, cómo las personas pueden interactuar con el bot, porque no todas las personas son nativos digitales, sobre todo las que pues llegan a pedir gas. Hay personas de todas las edades, personas que aunque no son nativos digitales, crecieron con la tecnología, la vieron y se adaptaron este, y pueden pedir un tanque simplemente diciendo la frase, quiero uno de 20. Sí. Y automáticamente la inteligencia artificial va a saber, quiero uno de 20 kilos. Entonces es una de las cosas que me gustó mucho de, de ese proyecto y de lo que involucra la inteligencia artificial dentro. Claro. Ok. Em, tenemos otro, voy a intentar ser un poco más breve con las explicaciones que de cada uno. Tenemos otro de unos laboratorios de estudios médicos. Sí, Ahí el agente tiene que aprender
más de 1000 diferentes estudios que ofrecen estos laboratorios y le tiene que poder dar información a la persona que escribe también por WhatsApp o por cualquier app de Meta sobre, pues si la persona, por ejemplo, no tiene una receta médica, el agente debe tener la capacidad de que si la persona le dice, oye, es que quiero hacerme un estudio porque me duele esto, que la gente sepa cuál estudio podría tentativamente ser útil para esta persona. Tiene que poder resolver si la persona sí trae una cita médica, pues automáticamente saber cuál es el estudio que corresponde a lo que le mandó el doctor. Em, Tiene que poder ofrecer tal vez de repente algún paquete. Evidentemente el laboratorio pues tiene interés de que si yo llego y me quiero hacer una radiografía de X cosa, Sí. pues que la gente pueda detectar, oye, tengo un paquete que te va a hacer esta radiografía, pero te va a hacer estas otras dos y te va a ayudar a entender el problema que tienes de mejor manera. Sí, y ahí también, por ejemplo, eh, pues es una de las problemáticas que resuelve la inteligencia artificial es el volumen de documentos y de datos que tiene este cliente, sí está algo choncho, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que la inteligencia pueda tomarlo y de todos los estudios, que por lo menos hay unos 2 5 que se parecen entre sí y te dé el estudio que tú necesitas, es ahí el punto en el Complicado. que Y el proyecto del distribuidor de telefonía móvil también tiene retos similares, porque ese es otro proyecto donde pues es una empresa que distribuye telefonía y planes telefónicos y el cliente pues tiene una lista inmensa de los diferentes equipos que hay, ¿no? Y los equipos a veces pues tienen una variación mínima, o sea, puede ser el Oppo, no sé qué, 5G, y el otro es Oppo, lo mismo, pero es LTE o es no sé qué cosa. Entonces, también es un reto que la gente pueda diferenciar exactamente cuál es el equipo que quiere el cliente, que le dé bien la información de los specs que tiene ese equipo y pues si esa información se da de manera incorrecta, pues obviamente pues no es un problema enorme, pero pues tú no quieres darle al cliente o venderle al cliente, incluso peor, un equipo donde el agente todo el tiempo le manejó que la cámara tenía 48 megapíxeles y resulta que estaba viendo el modelo equivocado y tenía 30 y tantas, ¿no? Entonces, ese es otro caso de uso. Voy a mencionar algunos otros de manera muy breve para que vayamos avanzando y nos platiques un poco, digamos, la receta básica de cómo se hace un agente y los elementos. Pero voy a compartir estos otros casos de uso que me parecen igual interesantes. Una inmobiliaria, por ejemplo, también tiene un montón de tráfico por WhatsApp y pues la gente pregunta sobre metrajes de los departamentos o de los lotes que van a vender, pregunta sobre descuentos, pregunta sobre planes de financiamiento, amenidades que tienen los desarrollos, registra a los clientes en el CRM, todo este tipo de interacciones igual son interesantes. Tenemos clientes también más pequeños. Hay algunos casos de uso, por ejemplo, el club de pádel, em, donde el cliente pues ya no quiere estar respondiendo por WhatsApp los millones y millones de mensajes para reservar las canchas. Entonces el agente puede también dar información sobre el club a quien quiera y cuando la persona quiera reservar una cancha, el agente tiene la capacidad de ir al calendario y pues darle la disponibilidad de canchas que hay para que la reserve y la persona ya no se tiene que ocupar de eso en absoluto. Entonces, bueno, múltiples casos de uso. La mayoría de los que estamos hablando son casos de uso, digamos, como externos de cara al cliente. Evidentemente, también trabajamos haciendo agentes internos para las organizaciones, ¿no? O sea, hay agentes, por ejemplo, de soporte de TI, donde el equipo de TI pues siempre tiene un montón de chamba porque pues dentro de la empresa la gente pues tiene problemas con la computadora y cómo reinicio esto, cómo doy de alta esto, como tal. Entonces también trabajamos en pues ofrecer agentes que puedan resolver cosas internas a la organización, resolver dudas de RH, cosas de ese estilo, pues, que también son interesantes, ¿no? Em, pero bueno, pasando un poco al tema de cómo haces un agente. Y lo vamos a explicar de manera muy simple. Em, ¿Cuáles dirías tú, Alex, que son los elementos o sea, qué le tienes que alimentar a la gente? ¿Cómo lo tienes que entrenar? ¿Qué son cosas como de las que tienes que estar como que al tanto o pendiente para que pues, puedas desarrollar bien un agente? Lo primero y el punto medular de todo son las instrucciones generales, al igual que como se hace con
con el chat normal de ChatGPT, este, Cloud, Grok, la inteligencia artificial que sea, le tienes que dar un prompt. Ahí es donde entra un poquito es la ingeniería de prompting, tienes que saber cómo estructurarlo, este, tienes que pasarle incluso el nombre del siguiente elemento que es importante, que son las herramientas. Las herramientas pueden ser, este, APIs disparadores que van a ejecutar algo dentro de algún CRM, calendario, lo que sea. Entonces, tenemos instrucciones generales, las reglas y necesitamos una base de conocimientos externa si lo amerita. Eh, la mayoría de los clientes lo amerita. Normalmente, y el archivo que suele ser muy más fácil leer para la inteligencia artificial es el PDF. Entonces, un PDF estructurado con la información que necesitemos que la inteligencia artificial nos, nos diga, con eso es suficiente. Ahí pueden entrar un poquito la parte de los retos, porque obviamente entre menos basura le metamos a la inteligencia artificial, mejor, ¿no? Es un PDF con la información necesaria. Si no necesitamos imágenes, no meter imágenes, no meter por ahí un número que no necesitemos, solamente la información esa es Esencial. esencial. ¿Y qué tan difícil es? ¿Y cuáles son los retos principales desde tu experiencia trabajando en esto? ¿Qué es lo que hace que un agente pase de ser sencillo? Porque tal vez los más simples, que solamente responden dudas a un cliente o nada más se encargan de conversar, son bastante sencillos de hacer. Pero pues entre más cosas le vas agregando, pues es cuando la cosa se pone un poco más complicada. Sí, de hecho, y ahí lo puedo poner en 3 niveles. El fácil, el medio y el que ya es más complicado, ¿no? El sencillo, tenemos herramientas como nosotros llegamos a explorar en algún momento Agentive Chatbase. Son herramientas en las que tú entras, te registras, creas el agente, te pide las instrucciones generales, se las das y mediante botones tú le puedes agregar documentos, tú le puedes agregar la herramienta y te va a responder bien. El problema entra cuando, pues obviamente tu negocio requiere pues cosas más personalizadas. Ahí entra el reto porque pues ahí con ese tipo de servicios puede ser más caro también. El siguiente nivel, el medio, puede ser un servicio donde requiere un poquito más de desarrollo, que es un ejemplo muy claro y muy bueno es N8N, este, donde tú tienes que escoger mediante nodos, que son los elementos que tú vas poniendo ahí en el tablero para poder crear tu flujo de trabajo, y es todavía más personalizado, pero aún así estás limitado a las herramientas que N8N te ofrece. Si tú tienes un CRM de nicho, podríamos decir, un CRM hecho a tu medida, pues muy posiblemente no se adapte o tengas que hacer tu desarrollo de tu lado para poder adaptarte a N8N, ¿no? Y el nivel un poquito más complicado, pero que es el que te brinda las ventajas de toda la personalización, pues es el que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es desarrollo puro y duro con código, Sí. basándonos en herramientas como ChatGPT, los agentes que ellos nos ofrecen también, pero con código. Y precisamente ahí los retos son que a veces las cosas customizadas, pues sí cuestan un poquito meterlas, ¿no? Pues debemos entrenar a la inteligencia artificial, que entrenarla no es tan complicado, porque pues el entrenamiento es darle las instrucciones, darle los documentos, y es como que la parte inicial, ¿no? Pero pues nosotros tenemos que ir construyendo el camino por el cual queremos que vaya. Para que vean que no estamos haciendo cualquier cosa. Sí, ¿no? Estamos haciendo lo mero duro. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, para ir cerrando un poco, no sé, Alex, así como hacías la reflexión al inicio de la revolución industrial, desde tu punto de vista, ¿cómo ves hacia adelante que van a evolucionar los agentes? ¿Qué crees tú que van a ser capaces de hacer? ¿Qué otras aplicaciones? Lo que tú quieras, un poco como mensaje concluyente.
Yo creo que en el futuro los agentes van a ser capaces de ser todavía más autónomos. Actualmente estamos en el punto en el que todavía requieren un buen tanto de intervención humana. eh, es parte de lo que estamos desarrollando para que también entre menos se vea que tienes ahí un agente mejor. Y el futuro va a ser eso, que la gente va a estar ocupando algo y no va a saber que lo está usando. Que la inteligencia artificial va a poder captar y va a poder ejecutar las tareas, este, como un carro. Y apenas andaba viendo y navegando por ahí, vi justamente esa analogía que también me gustó mucho, es un carro tú lo manejas, pero no sabes cómo funciona el motor. Ujú. Y pues ahí está, ¿no? Tú vas a estar utilizando el teléfono, la computadora, o a lo mejor con el simple hecho de que tú camines por la calle y veas que, no sé, se están llevando la basura, que se prenda una luz, este, ahí va a estar implementado y tú no lo vas a saber. Ujú. Ok. ¿Te preocupa un poco el poder o lo que puedan lograr hacer los agentes? No, la verdad es que no creo. A mí tampoco. Creo que cuando trabajas en esto y ves cómo funcionan y ves lo que hacen, yo tengo un pensamiento más bien optimista, porque sí creo que si bien se puede, como todo, como toda la tecnología se puede usar para cosas positivas, para cosas negativas, creo que las positivas pesan mucho más. Creo que va a haber avances muy importantes en salud, en medicina, en general en la tecnología, en el desarrollo de código, en el desarrollo de aplicaciones. Creo que todo esto permite también que mucha más gente tenga acceso a crear cosas nuevas mucho más rápido que antes. Entonces, pues bueno, yo creo que el futuro es bueno. Creo que estamos muy temprano todavía, de verdad muy temprano. Sí, la verdad es que sí. Cuando trabajas en esto, pues a ti te suena que en todos lados se habla, pero no es así. Realmente, si lo extrapolas al mundo entero, pues muy poca gente tiene hoy conocimiento de que es un agente de inteligencia artificial o siquiera que existen. Sí. Entonces creo que es un momento temprano en la tecnología y pues vamos a ver qué. Que nos depara y hay una muy buena luz ahí en el camino. Muy bien. En el que vamos siguiendo. Pues muchas gracias, Alex. A ti, Nico, muchas gracias. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Gracias.